Venga, Dani. Let's go. Bienvenidos al episodio número 75 de su podcast de confianza, Gym Rats, en su, sí, iba a decir edición especial, casi navideña. Ya estamos cerca de esas Cerca, fechas. güey. Ya mero. Así que ya voy a Hacen empezar falta, güey. Vamos a hacer como... gorros, güey, a ver si ahora sí Sí, encuentro uno, porque no he tenido la suerte. sí, güey, sí, sí, sí. Si nos escucharon en el podcast pasado, por ahí se habrán chutado la historia de mi viaje a Ciudad Victoria y que perdieron la maleta. Pues con la buena noticia que se recuperó, quiero hacer aquí el atento agradecimiento a mi carnal Tony, Ah, perrísimo. y a su Con chica. madre. Sí, ahí les va, para que los busquen en redes y sobre todo si están en Ciudad Victoria les compren Macocoro. Bueno, no Güey, sé pero ya cómo se dice. cómetelas. No me los va a comer, güey. Ah, No, bueno, a pues, mí dame, güey, ¿cómo nos porque va a comer esto? Se ven Es buenas, buenísimo. güey. yo sí me ando comiendo el lente, güey. Gym Rats. Sí, una orejita, güey. Sí le mueres una orejita. No sé, güey, no sé, lo vamos a pensar. Ah, güey. Y por si fuera Chocho. poco, culo y ciencia por ahí para los que me Ay, siguen. nomás. Sí, sí, sí. Así que muchísimas gracias por el detalle. De verdad, un gusto. Siempre que toca viajar o conocer gente y que nos reconozcan del podcast y les haya aportado, un placer. Y en la misma nota, si desean apoyarnos en el podcast a que sigamos un tiempo más en este negocio, no olviden apoyarnos a través de Essentials. No sé si se alcanza a ver. Patrocinador oficial de Gym Rats. No olviden también suscribirse a la plataforma Confer, a la plataforma que tenemos nosotros junto con el Doc Jerezano. Preguntar acerca de Chulada, ya estoy. asesorías. Mil gracias, se agradece muchísimo. Lo mismo con la plataforma que se abre cada principios de mes, ¿verdad? Así es. Builders cada principios de mes, también acerca de las asesorías, pero esas sí téngannos paciencia siempre y cuando tengamos disponibilidad. Lo anunciamos, no siempre podemos, no porque no queramos, sino porque no tenemos todavía un equipo de 50,000 personas detrás, pero si es posible, para nosotros es un placer. No olviden seguir el canal de Ángel, donde tiene sus pláticas cada miércoles, si no me Cada equivoco, miércoles. como en la 236. Y no falla, no olviden seguirnos en redes, no olviden suscribirse a más si les es posible en su versión en español y todo lo que sea relacionado con nosotros lo encuentran en algún lado en la En el descripción. link, No sé en la dónde vaya a descripción, güey. salir yo. No En sé la dónde descripción, vaya a salir en la en descripción Zoom. de YouTube, ahí están todos los links y la descripción de Spotify también. Ahí nada más le dan más y a cualquier link que le den, los va a mandar para lo que respectivamente estén buscando. Pero sí, efectivamente. Gran intro, Dani, gran intro. Entonces, sin más, compa, compa, ¿no han visto ese? Es un video, es un TikTok de un don que dice, compa. Si alguien lo ha visto, Ah, probablemente, no, no lo he visto, güey. No lo he visto. probablemente le suene. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ya hacía falta uno de estos episodios, pienso yo, donde nos adentráramos un poquito en detalles del entrenamiento, de nuestros puntos de vista, desde luego que un poquito de la literatura al respecto. Y vamos a hablar de, pienso mal denominadas estrategias avanzadas, porque no es que sean avanzadas, pero sí la comparativa entre series lineales y algunas estrategias de series no lineales o no tradicionales, como son drop sets, como son clusters, como son major reps, no sé, las que alcancemos. Últimamente vamos a revisar un poco de literatura al respecto y ver cuáles sí pueden ser interesantes, en qué contexto sobre todo. Y pues no sé quién quiera de aquí tomar la batuta. Pues, si quieres, podríamos iniciar como a definir un poquito, como de dónde parten, creo yo, o el porqué, de dónde surgen las series o las técnicas de alta intensidad. Es decir, para qué fueron diseñadas, en qué poblaciones, bajo qué contextos, porque creo que de aquí viene, digamos, la aplicabilidad y que fíjate, muchas de estas iniciaron no de la nada, pero con bases del entrenamiento, Ujú, intensidad, suficiente cercanía al fallo, quizás a veces un poco más de la necesaria, como los métodos que se hacían antes, ¿no? De la vieja escuela, un heavy duty o algunos de estos por el estilo que al inicio la ciencia como que no los estudió, digámoslo así, ujú, pero con el paso en el que ha salido nueva investigación y que sobre todo las bases cada vez están más entendidas, digámosle que a esos protocolos que se hacían con anterioridad ya se les viene dando cierto sentido y relevancia y no lo estamos eliminando por completo. Entonces, algo que me ha ujú, sorprendido de cómo la ciencia evoluciona y va dándole algunas razones a protocolos que a lo mejor dábamos como por hechos que no funcionaban o que no eran
digámoslo así, la panacea del culturismo, pero que poco a poco creo que van teniendo un poco de aplicabilidad, un poco. Aquí el problema entra ya lo que uno quiere hacer y para qué las quiere utilizar, que a veces creo yo que es ahí donde se empieza a perder un poquito un poco y empieza a aplicar en un todo, en todos los programas, por falta de entendimiento como en cuándo sí, cuándo no y para qué vinieron a la práctica. Igual ahí, antes de pasarle ahí el micro al buen Dani, igual, por ejemplo, algo que podemos ver como que de común denominador, que digo, ya por el simple hecho de nombrarlas, las distintas técnicas, pues bueno, igual incluso no dudo que haya ciertas diferencias, ¿no? Como al final de cuentas, qué es lo que hay, tanto, por ejemplo, qué son las Major Reps, pero también, por ejemplo, que no dudo que ahorita, por ejemplo, Dani nos pueda dar un poco de literatura en respecto a cuál fue el protocolo que se hizo específicamente para eso, ¿no? Y cómo ese protocolo se acerca un poquito más a lo que a lo mejor comúnmente se denominan en los gimnasios como drop sets, como super series, ¿no? Como circuitos, etc., en donde creo que igual aquí son tres cosillas que yo veo por lo regular. Está la parte del tiempo, o sea, deben de ser muy rápidos los tiempos de descanso, debe ser intenso, ¿no? La parte de que siempre está muy presente esta parte de debe ser demasiado intenso, te debe de doler mucho, debe haber mucho bombeo. Y la tercera igual creo que es una de las más relevantes, la parte del fallo, ¿no? Como que esa cercanía al fallo muscular, el entrar al fallo muscular como que es algo que está presente, o sea, son como tres cosillas que por lo regular tienen estas técnicas y que al final de cuentas igual coincido mucho con lo que mencionas, Fer, la parte de la implementación tal cual. Creo que es diferente el situar alguna de estas técnicas, de unas estrategias al final del entrenamiento, en qué parte del entrenamiento, en qué día de la semana del entrenamiento, en qué parte del entrenamiento en general, ¿no? En la parte del mes a lo mejor o del bloque que se esté haciendo, y no únicamente basarlo en eso. Pero yo creo, y no sé ustedes, carnales, que lo hayan visto, es muy cabrón ver qué tan común son, güey. O sea, es muy común ver este tipo de técnicas avanzadas, ¿no? Como mencionabas hace un momento, mal llamadas técnicas avanzadas en los gimnasios, güey. O sea, es algo que por lo regular se ocupa bastante, ¿no? Y que siento que igual, no sé, creo que todavía tiene mucha carga emocional, mucha carga de quiero que véanme sufrir. El de sufrir el entrenamiento es igual a ganancias. Pero bueno, igual son cosillas que yo creo que ahorita iremos desmenuzando a lo largo del episodio. Dani, ahora sí, te paso el micro. Ciertamente se me pasaba que muchas veces se les denominan estrategias de intensificación. Por ejemplo, por ahí Fer mencionó Heavy Duty, que ahorita está muy de moda. Mike Mentzer lo mencionan mucho. Y cantidad de cosas que tienen como que sus ciclos de vida. Se hacen populares, se olvidan y regresan otra vez. Y parece ser como que siempre existe esta batalla entre que la ciencia dice y que estas que se utilizan en los gimnasios. Pero bueno, últimamente creo que un buen punto de partida para estar como que en el común denominador de entendimiento todos los que nos escuchen y nosotros es, pues desde arriba, ¿a qué vamos al gimnasio? ¿Cuál es el punto último de ir a levantar objetos? ¿Qué efecto tiene sobre nosotros el luchar contra la fuerza de gravedad o contra cargas gravitacionales? Pues bueno, creo que eso nos refiere a tensión mecánica, que hay que definir o se define como una fuerza normalizada aplicada sobre un área, expresada en newtons, si no me equivoco. Bueno, si no me equivoco, una disculpa ahí con el término, se me fue, pero bueno, hablamos de exponer a nuestros tejidos, específicamente el músculo esquelético, a suficiente tensión para que a través del proceso de mecanotransducción este se traduzca en un estímulo químico y a través de la diversa activación de vías de señalización como mTOR y diversas otras más, incremente la síntesis proteica. Se incrementa la síntesis por encima de la degradación de forma constante, vamos a ganar tejido muscular en el caso de que estemos apoyando ese proceso con la nutrición o bien mantener lo que ya tenemos en el caso de que estemos en un déficit energético. Hasta vamos al gimnasio, entonces ahí, ¿cuál sería el rol de muchas de estas estrategias y por qué la intensidad parece ser un común denominador en todas ellas? Bueno, primero, antes de entrar en lo que se denomina avanzado, pues hay que entender lo básico, que es una serie lineal. Una serie lineal tradicional de toda la vida es básicamente tomar una carga X para un ejercicio determinado y completar cierto número de repeticiones sin descanso. La condición es que para que una de esas series cuente dentro del volumen efectivo, por llamarlo así, necesitamos que esté próximo al fallo.
Apoyándonos de la literatura y la definición de Martin Réfalo, si no me equivoco, en 2022, es que el fallo muscular momentáneo se define como la incapacidad de completar la porción concéntrica de un movimiento dado sin una desviación significativa en la ejecución. Porque otra cosa es hablar de fallo volitivo, en donde tú te detienes cuando piensas que ya no puedes con la siguiente repetición. Ok, vale. Entonces, esa es una serie, ¿no? Típicamente, una serie para hipertrofia es más interesante en el rango de 5, 20 repeticiones, quizás hasta 30, pero ya no es tan usual. Entonces, bueno, esa es una serie lineal. ¿En qué nos ayudarían muchas de estas estrategias? Hay que ver cuál es cuál, cómo se han estudiado y cuál es la posible aplicación práctica en tema de estímulo y costo de fatiga y limitaciones de la literatura. No sé, hasta ahí creo que es un buen punto de partida. No sé si tengan algunas en particular de las cuales quieran hablar. A mí personalmente se me hacen interesantes myoreps, clusters, quizás top sets y backups, BFR y parciales en longitudes largas, probablemente si las tomamos como una estrategia entre comillas avanzada, y drop sets, y no sé si se me está yendo alguna. Pudieran ser las PAP. Ah, claro, la postactivación potenciación. Ujú. Vale. En general, así como que si alguien piensa no continuar con el podcast porque dice, no, yo quería escuchar chisme, yo quería algo más llamativo, le doy un spoiler. No hay ninguna de todas esas que al menos a la fecha sea inherentemente superior a hacer suficiente volumen con suficiente proximidad al fallo. Ninguna. Pero hay algunas que sí pueden ser interesantes en determinados contextos, como por ejemplo son los clusters y básicamente todos los que mencionamos. Ahora, ¿cuál sería el punto de utilizar algunas de estas estrategias? De forma muy sencilla, acumular más volumen. Pienso Exacto. que una que he visto que usas tú, Fer, no sé tú, Ángel, no recuerdo exactamente, pero creo que sí. Reps. No sé si han utilizado estas, por ejemplo, las usa mucho el equipo de RP Strength. Si quieren, podemos comenzar por ahí. Sí, totalmente. Yo no es que crea, pero digámoslo así que salieron muchas o fuimos descartando muchas de las técnicas de intensificación porque estaban bajo la premisa de que promovían un mayor daño muscular. No sé si recuerdas tú, Daniel. Teníamos los tres circulitos y pues decían, estas producen mayor daño muscular, por ende, pues también es un mecanismo para la hipertrofia. Y es ahí donde pues ya se sacaron muchas técnicas de alta intensidad que literalmente la serie nunca terminaba, porque si no termina, pues más daño muscular, más hipertrofia. Pero creo que ahí la ciencia fue cuando empezó a atacar de, bueno, bajo qué coste, ¿no? Conviene introducir un mayor grado de daño muscular y bajo el coste de cuánta recuperación se va a ver mermada. Y la finalidad de estas mismas es simplemente acumular más volumen de entrenamiento, como bien lo dice Daniel, y por eso incluso creo que las top set, por ejemplo, también se han estudiado en alguna literatura, no recuerdo bien cuál era, pero se vieron cómo en las series subsecuentes a la top set o la back offset, básicamente estas reducían un poquito la fatiga acumulada. Entonces, digámoslo así que le sacan más partido al poco volumen de entrenamiento que puedas tener disponible y siempre objetivo dependiente, creo yo, porque una mio rep, por ejemplo, se puede utilizar ya sea porque a un músculo le vas a meter muy poquito volumen y quieres que ese volumen sea de un poquito más calidad y no quieres dejarlo tan rezagado, que es yo cuando personalmente las utilizo. No las suelo utilizar cuando tengo como un músculo prioritario, Ujú. porque ahí, digamos así, que series tradicionales, perdón, pueden ofrecer mejores ventajas sin tanta fatiga para sacarle provecho a un mayor volumen de entrenamiento a lo largo del tiempo, donde sí es que las uso es en aquellos músculos que quizás no les quiero meter tanto volumen, no son prioridad por ahora, pero no quiero dejarlos tan atrás. Entonces, creo que todo cabe en un programa, pero no todas caben en el mismo programa al mismo tiempo, para que no se emocionen. Totalmente, güey. Y creo que ahí, por ejemplo, al final justamente es volver un poquillo a la base y tener ese entendimiento de, ok, voy a recibir tanta tensión, tanto estímulo, pero definitivamente creo que ya está muy presente y lo hemos platicado bastante la parte, pues, de la gestión de la fatiga, que no deja de ser algo que debemos tener bien presente. Y ahorita que comentabas esa parte de esas técnicas, fíjate que yo es muy raro que las llegue a ocupar, únicamente yo las ocupé por otra parte que igual se les puede ver, la parte de eficientizar un poco el tiempo.
¿no? O sea, yo recuerdo mucho la parte, por ejemplo, de pandemia, cuando abrieron y regresé a mi gimnasio, únicamente daban una hora para entrenar, nada más. Entonces, lo que hacía era invertirle un poco más de tiempo a aquellas series, a aquellos ejercicios, grupos musculares igual, que les quería dar un mejor estímulo, por decirlo así. Porque ahorita que mencionabas esa parte, Fer, que no le metes en músculos prioritarios, igual yo lo creo que puede ser por la parte de que es un poquito más difícil el traquear el progreso, por decirlo así. Al final de cuentas, como que no tienes tan presente el qué está sucediendo exactamente. No puedes verlo tan específico como en las series tradicionales, ¿no? E igual digo ahorita para meter la parte que mencionamos, es bien interesante cómo, tanto para dar este estímulo para que una serie sea denominada efectiva, pues existe un rango muy amplio, ¿no? O sea, puede decir desde las 5 repeticiones a las 30 repeticiones, siempre y cuando esté cercana al fallo. Pero al final de cuentas, igual creo que los tres podemos decir que definitivamente es muy diferente hacer una serie a 20 que a 6 o a 7 repeticiones, ¿no? Entonces yo creo que igual va mucho de esa mano de entender como qué estás priorizando en ese momento, qué parte podemos implementar respecto a cierta técnica avanzada, bueno, mal llamada, ¿no? Por decirlo así, o estrategias de intensificación también. Igual no sé, digo, no sé si sea directamente estrategia de intensificación, pero algo igual interesante que llego a aplicar, por ejemplo, son esto de las series a antagonistas, o sea, de meter biseries por lo regular para ahorrar un poquillo el tiempo. No sé si tal cual puedan denominarse como estrategias de intensificación, pero pues creo que al final de cuentas es una forma un poquito diferente, si lo queremos ver, para abordar el entrenamiento y desde mi perspectiva para eficientizar el tiempo, que igual yo creo que es algo por lo que podemos abordarlo. Pero igual, digo, ya me salió un poquillo por, por ese lado. Entonces, regresando a esta parte, pues no sé, o sea, aquí yo creo que podemos empezar por la parte de Major Reps, por denominarlas, que no sé ahí cómo las podamos denominar respecto a, por ejemplo, yo lo tengo muy presente que es como un estilo Red Spouse, más o menos así. Fer, Dani. Digamos que la MioRep tiene un Ujú, objetivo total de repeticiones desde un ujú, inicio. Por ejemplo, tú te planteas una serie a 20, 30 repeticiones, pero se divide en micro series. Por ejemplo, haces 10, pausas 10, 15 ujú. segundos, haces 5, 10, 15, 5, 5 hasta llegar a las Debe 20, ser 25 repeticiones. un mínimo de 5 si no mal recuerdo, ¿no? Ajá. Ok. Mínimo de 5 a 10 o incluso 15 segundos de descanso en las micropausas, pero tienes un Ok. total de De repeticiones que repeticiones. cumplir. Y en la rest pause, lo que tú vas haciendo es que haces 12 repeticiones, pausas 15 segundos y haces las siguientes repeticiones ya con la suficiente cercanía al fallo a RIR 1 o RIR 0 y ya no es como que cuentes las repeticiones que vas sacando o tratas de igualar las primeras bajando la carga en las rest pause siguientes. Por ejemplo, 12 bajas, 12 bajas, 12 bajas y así. O bien vas mermando las repeticiones. Entonces, ahí ya es lo Ok. complicado de estas mismas, que es difícil gestionarlas a lo largo de los mesociclos. Ujú, Las Major Reps fueron propuestas por un tipo que se llama, no sé cómo se pronuncia, es noruego, Borge, Forger, no tengo idea, Fagerli, porque él observó que, ok, imagínense una serie de 12 reps en curls de bíceps. Probablemente las primeras 7, 8 reps realmente no estimulan gran cosa, es como que hasta las últimas, no sé, 4 o 5 repeticiones, realmente son retadoras. Pero la propuesta de esta persona es que si tuviera que hacer más series, estaría de alguna manera empleando algunas repeticiones no productivas. Las repeticiones que sí cuentan para él, pues serían como que el modelo este de repeticiones efectivas, que luego también por ahí propuso Chris Bursley y después refutó de alguna manera Greg Knuckles. Pero la idea es muy sencilla, ok, completas cierto número de repeticiones, pero el concepto en sí de Major Reps es que esas primeras que haces en una serie de 10, 15 no son muy estimulantes. Por eso es que en cuanto terminas esa serie, digamos no lo llamaría calentamiento, llamémosle activación. Después descansas y ese es uno de los puntos clave de las MyReps. 10, 15 segundos, continúas con otro mini set de unas cuantas repeticiones, 4 o 5, qué sé yo, hasta completar el total de las que has planteado. Porque esto propone que al hacer esos pequeños descansos, digamos que esos pequeños conjuntos, esas MyReps, realmente son estimulantes o realmente son, de alguna manera, te exponen a esa tensión en lugar de hacer series tradicionales que quizás las primeras repeticiones de cada una de esas series pues no es tan productiva, al menos en términos de la persona que las propone,
Pero bueno, de entrada, el modelo este de repeticiones efectivas, que no sé si le suena, pero ahí Chris Bursley fue quien lo propuso, si no me equivoco. Suena lógico, suena interesante hasta cierto punto, pero hasta donde yo sé, si alguien tiene información más allá, déjenlo en los comentarios y con gusto lo podemos corregir, etcétera. Hasta donde yo sé, carece de sustento. Entonces, uno de los puntos clave de las Major Reps es que si estás haciendo pequeños sets con descansos de 10 a 15 reps, segundos, perdón, ¿qué ejercicios se prestan a ello? Pienso Ujú. que al menos yo personalmente las llegaría a programar, si acaso, en ejercicios monoarticulares, porque descansar 10, 15 segundos en una sentadilla, en un press militar, en un bench press, probablemente no sea muy buena idea y vamos a obtener quizás más perjuicio que beneficio. Entonces, ¿para qué pudieran ser interesantes? Quizás como algo de novedad o quizás para acumular más volumen en menos tiempo con suficiente proximidad al fallo, pero personalmente yo las vería más interesantes en el contexto de ejercicios monoarticulares y con cargas más livianas que te permitan justamente esos mismos ejercicios. O sea, en la programación, en donde pudiéramos, valga la redundancia, iba a decir programar, pero proponer esta estrategia, quizás en grupos musculares rezagados, en donde estamos contemplando o incrementar una serie lineal como tal, o quizás extender una serie ya existente, ya sea por cuestión de tiempo, ya sea por cuestión de estímulo novedoso, por lo que sea. A mí no las tiro a la basura, así como que nada, pues todavía no hay metaanálisis que te diga que sí, que no. Pienso que, pues, oye, si te divierten en tu entrenamiento, no perjudican, estás progresando y sí, sí es un poquito difícil de llevar un seguimiento de las mismas. Pienso que para mí, en ejercicios monoarticulares, con descansos cortos, en grupos musculares rezagados, o bien simplemente como novedad y que te ayude a entretenerte y divertirte hasta cierto punto en tu entrenamiento, las veo viables. Yo también antes de pasarles el micrófono, ahora que recuerdo, las estoy aplicando. Desde hace algún tiempo, en mi sesión de espalda de tracciones, meto algún movimiento de pantorrillas, porque pues ya saben, bodybuilders, y hago micro reps, porque no me quiero tardar tanto tiempo y porque se me hace muy aburrido meter 2, 3, 4 series lineales, entonces hago micro reps, todas al fallo, y establezco, no, quizás ya no sean tan micro reps porque no establezco un número de repeticiones, pero sí establezco que voy a ir con la carga que seleccione a tope, en un rango amplio, y sí, lo que sí noto es que cada pequeño mini set completo menos repeticiones, cosa que la veo productiva en lugar de, por ejemplo, hacer series lineales en donde tuviera que quizás completar más repeticiones de forma tradicional y sobre todo cuestión de tiempo. Es que digámoslo así, que sí se podría decir como que acumulas repeticiones más efectivas porque las subsecuentes microseries son más cercanas al fallo, entonces tienes una cercanía al fallo más constante, un alto grado de tensión mecánica y querramos o no verlo, sabemos que con una ligera pausa que hagamos, sí sale 1 o 2 reps más. Ahora, no van a ser esas 2 reps más que te hagan crecer en una sesión, pero si eso lo puedes gestionar bien en algunas series a lo largo del tiempo, pueden ser beneficiosas siempre y cuando te estés recuperando de esas mismas series o series que hagas de mioreps. Entonces, lo cual para mí está excelente porque creo que nos ha pasado, no sé, cuando entrenas con alguien o incluso uno mismo, que das un respiro, haces una pequeña pausa y sí te sale otra repetición con buena calidad y con buena técnica. Entonces, creo yo que las mioreps por eso ofrecen esa ligera ventaja por encima, creo yo, que una rest pause incluso, Ujú. mm, y que las drop sets también pueden ser interesantes. Por ejemplo, yo las he aplicado en, por ejemplo, si tengo una sesión de upper y solamente tengo un ejercicio de espalda en esa sesión, hago 2 series de un pull down neutro y con una drop set de un 10-20% de la carga y en vez de hacer 3, 4 series de pull down, hago solamente 2, con las 2 series en drop set. Entonces, creo que es más tiempo que otra cosa, ¿no? Es más, ese Y, poco tiempo, pocas series que hagas, pues que sean de más calidad. y creo Y que al ahí menos ver, aquí, nada perdón, más antes de cederte, Ángel, ya encontré por acá el artículo, es un artículo que está tanto en MASS, en Mold Applications, como en Stronger by Science. Hay un modelo, les digo, no sé si a alguien le suena Chris Bursley, pero bueno, él propuso que solo esas 5 reps, Sí. aproximadamente 5, cuando llegas al fallo, se les denomina reps efectivas.
la evidencia, al menos en tanto a la revisión que hizo Knuckles en su momento, no parece apoyar demasiado como que esa lógica. Entonces, no es que podamos decir que las Majoreps van a efectivamente cumplir con el cometido de quien las propuso originalmente, pero oye, si te ayudan a ti a completar más volumen, por cualquiera sea el motivo, por gusto, por alguna molestia articular, por tiempo, lo que sea, vale la pena observarlas, pero como decía al inicio, no es que tengamos ya claro aquí de que esto va a ser superior a simplemente hacer más series. Claro, y ahí también digo, por ejemplo, ya con estas dos cosas que comentaron, va mucho justo de la parte de la implementación, que yo creo que tanto Dani y Fer ahorita estaban comentando la parte de que por lo regular en músculos rezagados, o en ese momento yo creo que al final es un ganar o ganar, porque sabes que le estás dando tensión justamente a un músculo que probablemente estés tratando de darle esa más tensión y tratar de eficientizar el tiempo, que yo creo que eso, que es algo que ahorita estamos comúnmente comentando, igual es bien importante. Y al final considerar el tiempo que te puede ahorrar para darle una buena atención a un músculo que en ese momento lo tiene rezagado y por otro lado implementarlo tal vez en músculos que le estás dando en ese caso, por ejemplo, más volumen, ¿no? O en este caso otro que lo mencionabas hace un momento, Fer, cuando son prioritarios, ¿no? Porque al final ya tienes como que un diseño o quieres darle más foco a esa parte, ¿no? E igual la parte de cómo lo abordamos, o sea, porque justamente muchas veces se aborda como que este tipo de técnicas son, por el hecho de que puedan mal denominarse avanzadas, son superiores a las series rectas. Y pues realmente no, o sea, realmente la intención es buscar muy probablemente cuál de estas técnicas pueda darte el mismo estímulo que una recta y en todo caso a lo mejor ser un poco más eficiente en respecto al tiempo. Y a partir de ahí probablemente podría llegar a ser interesante, porque sí, o sea, definitivamente cuando tienes poco tiempo, el aburrimiento, o sea, tal cual, ahorita que mencionaste, Dani, la parte de pantorrilla, sí, llega a ser muy aburrida. La parte de, oye, pues tengo que implementar, tengo que entrenarla. Bueno, ok, tal vez a implementar ese tipo de estrategia me ayude incluso a sostener más el entrenamiento, ¿no? A decir, ok, por lo menos sé que me voy a verlo un poquillo divertido por esta parte y darte como que un poquito más de soltura para abordar esa parte del entrenamiento. Y aparte, también creo que ofrecen una ventaja a experimentar también rangos altos de repeticiones que muy pocas veces Ujú. abordamos, creo yo. Por ejemplo, sí nos vamos mucho a 10, 12, 15, pero creo que el 20, 25, 30 casi nunca lo tocamos por voluntad propia, ya por la fatiga que demanda. Entonces, si con micropausas puedes llegar a tocar fibras que puedes alcanzar a reclutar todavía en algunos grupos musculares que pueden ser tolerantes a las mismas, por ejemplo, pantorrillas, que es un claro ejemplo, y si aparte dentro de las mioreps terminas con parciales en estiramiento, pues oye, van a crecer, o al menos yo también lo llevo haciendo así ya desde hace un tiempo, ya muchos meses y he visto muy buena evolución. No es porque las mioreps o las parciales, sino es porque realmente le estás dedicando el tiempo que antes no le dedicabas, pero para entender estas, pues debes de sacarle provecho a series tradicionales. Y es ahí donde creo que el culturista no es que falle, pero se la ha pasado mucho con estas técnicas de alta intensidad, que una serie tradicional te ofrece también mucha ventaja si la logras exprimir al máximo. E incluso, Fer, por ejemplo, ahí también yo creo que puede resultar estratégico para, sobre todo, personas que a lo mejor llevan poco tiempo entrenando, algunos meses, la parte de experimentar el fallo, porque al final de Sí. cuentas, igual esa parte de gestionar, de acercarse al fallo muscular, no es algo de la noche a la mañana y no es algo tan fácil, que muchas veces, por eso digo, ya lo hemos platicado muchas veces, llega a subestimar esto del RIR, ¿no? Pero al final de cuentas, igual el hecho de experimentarte realmente, decir, ok, dale realmente al fallo y sobre todo en músculos que tú sabes perdón, en ejercicios monoarticulares que muy probablemente no te desencadenen tanta fatiga, podría ser una oportunidad interesante para esa sensación que estás sintiendo ahí del fallo, poder empezar a trasladar poco a poco a las series tradicionales, ¿no? Entonces yo creo que igual eso podría resultar estratégico. Y como las AMRAP, que también podrían ser. O sea, Y es irónico, pienso, hasta cierto punto, porque se propone que algunas de estas estrategias pueden ser eficientes en el tiempo, parecen serlo, pero a veces resulta todo lo opuesto.
que en lo que te tardas en hacer esos pequeños sets, en lo que mentalmente te alistas para lo que va a significar, porque ya lo comentabas, Ángel, llegar al fallo en cada una de esas, pues sí, sí es demandante. Sí es algo que quizás algunas personas psicológicamente necesitan prepararse. Una también que se parece un poquito antes de seguir avanzando con las demás, también AMRAP pudiera ser, que se parece ligeramente, pero no del todo, y eso es también de los problemas que algunas no son muy claras de pues, cómo se hacen, se parecen, son los clusters. Los clusters son como pequeñas series grupales, pero tienen la diferencia por ejemplo, dividir si tenías una serie normal de, por aquí tengo un De ejemplo. 3 a 6 me parece, creo que son a bajas reps. Sí, exactamente. Y por ejemplo, una serie de 12 reps, ok, esa es una serie lineal, ¿no? Clusters será, por ejemplo, dividir 4 4 4 3 Sí. por 4 12. Con descansos un poco más prolongados, pudiéramos estar hablando de 30 45 segundos, una 20 30 segundos, quizás 45, yo lo he llegado a utilizar. Pero la idea es, al dividir en estos pequeños clusters, es algo similar, de alguna manera te permiten completar más volumen de la carga, Exacto. así hicieras una serie pues, tradicional como tal. Es como que otra estrategia para incrementar el volumen, que no siempre resulta en ser más tiempo, algo más considerable de forma directa. Por acá tengo un artículo de Vargas Molina del 2020. Nada más, sí se escucha bien porque me salió un letrero de conexión inestable. Ya regresaste, güey. Hace rato se cortó un poquillo, pero todo bien. Ahorita te escuchas bien. Dime. Telmex, te estoy pagando a tiempo, nunca te he quedado mal. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo interesante con las clusters, que como dices, Daniel, que es el aumentar la carga como tal, creo que se propusieron más para powerlifting por Ujú. esa misma razón de aumentar el volumen de la carga. Entonces, si eres powerlifter, conviene más que si eres bodybuilder. Dependiendo del rango de repeticiones que selecciones. Y esta es una, y por eso quería mencionarla, que yo personalmente he estado empleándola porque me noté un poco atascado, porque también uno de mis objetivos es fuerza, sobre todo en bench press y peso muerto. Por gusto mío, ¿no? Eso es todo lo que es, no hay como que una razón mega científica detrás. Entonces, pues bueno, dije, no me dan ganas, siendo sinceros, de meter más sets, que sé que esa pudiera ser una potencial estrategia. ¿Qué otras herramientas hay? Ah, pues creo que para ejercicios multiarticulares, probablemente un cluster pudiera funcionar. ¿Y cómo funcionaría? Bueno, déjenme nomás abro aquí mis números. Por acá los tengo. Mientras en lo que lo abro aquí, este sí se estudió directamente, les decía por Vargas Molina 2020 en un grupo de personas entrenadas. Y si se compara series lineales a clusters, al menos en tema de fuerza y composición corporal, no parece haber una diferencia significativa. Pero eso no significa que no podamos utilizar una de estas herramientas. Les digo, yo personalmente, a pesar de todo esto, los decidí emplear. ¿Y cuál es la finalidad para mí? Pues bueno, que por ejemplo, digamos que les gusta peso muerto rumano. Al hacer clusters, al hacer un solo cluster, digamos que hice una serie, la primera lineal, Ujú. aquí lo tengo, con 315 libras, 12 repeticiones. Ok, esa es una serie. Para completar otra serie con esa misma carga, pues serían otras 12 repeticiones, ¿no? Que sí es un poco, un mucho Ujú. fatigante. Entonces, ok, si yo divido eso en pequeños clusters, que fue lo que hice y de hecho lo llevé un poquito más allá, lo que hice fue una sola serie de clusters con esa misma carga, pero hasta completar 15 repeticiones. Y lo que yo decidí fue hacer clusters de 5, descansar alrededor de 45 segundos, 5, 5. Entonces, en teoría ya no hice una serie de 12 reps, hice una de 15 cuando muy probablemente si lo hubiera hecho en una serie lineal, no llegaría a las 15 repeticiones y menos después de haber hecho un set de 12. Si yo multiplico el volumen de la carga, pues se eleva muchísimo. Y eso, digamos que es más trabajo total, que puede ser interesante para la hipertrofia. ¿Y por qué 5 reps? ¿Por qué no 3? Porque probablemente si la hipertrofia es el objetivo primario, 3 pueden ser interesantes, pero quizás 5 sean un poquito más interesantes. Y lo mismo en bench press.
Es básicamente el mismo ejemplo, pero aquí empleo dos series clusters después de una serie lineal. Igual ¿ha sido más tiempo eficiente? La verdad es que no. Antes de prepararme para el cluster, sobre todo empecé a mover listo y probablemente pasan 5 minutos más. No sé exactamente, no cronometro mis tiempos de descanso. Observar este brinco en el volumen de la carga, para mí sí han sido interesantes porque aparte me dieron un factor novedad que me hace emocionarme por ir a mi sesión. Vamos a ver esto de los clusters, ¿no? ¿Qué se siente? O a verlo en el programa así de un set tal y el set cluster, a nivel anímico y a nivel psicológico, he notado también un beneficio ahí. ¿Puedo asegurar que es una estrategia que me va a dar más ganancias a largo plazo? En absoluto, pero al menos sí me ha dado buena adherencia a corto y mediano plazo. Pienso seguir empleándola y ya veremos qué resulta en tema de sobrecarga progresiva. También algo aquí que me resulta también curioso y que no que lo hayamos dejado pasar un poco, pero es la adaptación o ese impulso nervioso al sistema nervioso central que puede ocurrir al manejar como cargas más altas y se ve con la PAP, que es justo la finalidad de la misma. Como que aumentas el volumen de la carga y el sistema nervioso central, digamos que se activa de mejor manera. Ujú. Tienes esa sensación de que utilizaste una carga más alta, por lo cual a la siguiente serie, al usar la misma carga que usabas con anterioridad, al ya haber sentido, tanto a nivel sensorial, de impulso y demás, una carga más elevada, pues con más facilidad con esos kilos, que también ahí es la PAP donde tiene como que su aplicabilidad, que al nosotros sentir una carga un poco más alta, se nos hace más fácil la serie que haríamos con un peso con el que ya hemos manejado con anterioridad. Así que también creo que eso puede suceder en las clusters. No sé tú, Daniel, ahí cómo lo ves también a ese nivel de sistema nervioso incluso. Al menos Ujú. técnica muchas veces Se te más. trabó un Por ejemplo, en el poquillo. press banca, sí. A ver, muy sencilla. Ahí A ya, ver, creo que ¿se ya, ve güey. bien? ¿Ya? Ahí te ¿Todo cool? ves, ahí te ves, a ver si sí. Ajá, Compa Telmex, póngaselo. ajá. Por ejemplo, en el caso de clusters, lo que sí me han permitido es practicar mi setup, mi ejecución, muchas veces más. Por ejemplo, si estoy haciendo 3 clusters, son 3 veces más en que puedo practicar cómo me paro ante la barra, Ujú. cómo desciendo, mi agarre, en lugar de solo hacer 2 series en donde tendría solo 2 oportunidades de hacer eso. Así que quizás a nivel neural pueda ser que sea interesante, pero no tengo literatura para poder referenciar y poder decirte, sí, mira, y funciona así. Pero en lo particular eso me ha gustado mucho, igual en el bench press, que a mí personalmente me cuesta mucho y sí es uno de mis objetivos secundarios, mejorar un poco. Quizás en tema de PAP puede ir por ahí, pero es un poco complicado. Y las PAP, postactivación, potenciación, se parecen también mucho a los top sets, que es hacer una serie pesada y se supone que ya después de unos cuantos minutos tus series más ligeras se sentirían más ligeras, valga la redundancia, y a lo mejor puedes sacar más repeticiones. Por ejemplo, ¿cómo sería una aplicación de PAP que se parece mucho a un top set? Sería, por ejemplo, solo una serie de 1 o 2 repeticiones con una carga submáxima y ya después, ese es uno de los grandes problemas del PAP y probablemente de top sets y backups, descansar 5, 10, 15 minutos para que realmente se manifieste posteriormente en tus series. Y ya las siguientes series estaríamos haciendo con cargas menores, con mayor proximidad al fallo. En teoría, puede ayudarte a que esas series, digamos, destinadas a la hipertrofia se sientan más ligeras, puedas tener más reps o acercarte más al fallo, pero hay que considerar la inversión de tiempo aquí sí. Y si realmente hacer ese top set o ese postactivación potenciación para la persona es interesante. Para culturismo, para No. hipertrofia, yo diría tajantemente quizás no lo sea, pero si tu entrenamiento es un poco más híbrido, como el mío suele serlo, probablemente sí. Y Y que en ahí, una por temporada ejemplo, conviene. Ah, es, claro, imagínate hacer top sets, backups ya adentrados en una preparación, Nah, ya es no mucho. se arma. Sí, sí. no se arma. Y creo que ahí, por ejemplo, el hecho de que ya hablamos de las Mayo, que podría decirse que al final
si lo podemos ver así, como que muy probablemente sí te eficienticen un poquito más el tiempo, puede que sí te ahorren un poquillo más de tiempo en tu entrenamiento total. Tenemos la parte de los clusters que ahorita comentaba Dani, que no sé, yo Mira, siento y que lo que... antes, o Ajá, sea, los podríamos unir muy bien porque Mayo, ujú, Respaws vienen cluster, como que de la ajá, mano y luego Cluster, PAP y ujú, Topsets vienen como que de este otro lado, que unas eficientizan tiempo exactamente. y ya Y al, y, continúa. y al final, güey, ahí eso es lo más cabrón, que es como cuando exponemos mucho esta parte del rango de reps, ¿no? Para hipertrofia, ¿no? Por lo regular, que por lo regular se recomienda de 5 a 30, ¿no? No significa que menos ya no haya hipertrofia y más ya no hay hipertrofia, sino que muy probablemente ya no es tan eficiente. Puede decir que ese rango es. Y podemos como que mover las técnicas a lo largo de los rangos, ¿no? Ahorita lo que comentabas, Fer, Red Pause, Mayor Reps, como que eficientizan el tiempo, están en el mayor rango, por decirlo así, son a más altas reps siguen estimulando, siguen dando un buen estímulo para la hipertrofia. Ahorita comentaba Dani, las clusters, PAP, que yo creo que clusters, no sé, Dani, muy probablemente sean muy similares en cuanto al tiempo o te lleve un poquito más. Probablemente no sea una diferencia tan significativa como lo es PAP, ¿no? Porque al final de cuentas ahí sí definitivamente tienes que tener un abordaje más de mucho más tiempo para justamente un movimiento en ese caso, ¿no? Y al final lo mismo, ahorita comentabas, Dani, la parte de mantenerlo, en vez de dividirlo 4-4 lo dejaste en 5-5-5 porque al final es como estás en el rango de que mencionabas hace rato, en donde muy probablemente sea más óptimo, más eficiente para hipertrofia, pero al mismo tiempo tú estás rozando esa parte híbrida que tienes de la fuerza, o sea, también estar buscando continuamente las adaptaciones de la fuerza. Entonces, yo creo que igual va mucho de esa mano, o sea, como que no es que una estrategia sea eficiente porque muy probablemente no es tan no tendría tanto sentido comparar unas Mayo con unas Cluster o con unas PAP, porque al final de cuentas como que están en dos lados del espectro bien diferentes. Obviamente, en el caso de hipertrofia, que pues es Gym Rats, ¿no? Es donde prácticamente es el foco, pues probablemente el estímulo sea muy similar a la parte de series rectas, ¿no? Pero aquí sí metemos un poquito la parte de adaptaciones de fuerza, la parte de igual darle un poquillo una vista diferente, una sensación diferente que comentabas hace rato, Dani, al entrenamiento, ¿no? Como decir, pues vamos a ver qué pasa con esta estrategia y a ver qué show. Probablemente ahí pueda ser un abordaje distinto, ¿no? Pero pues bueno, creo que es como ponerlo lo que hemos platicado, ¿no? En la parte de ese espectro, tanto de bajas como altas repeticiones. Y aparte, tomando en cuenta que vas a entrenar por más de 10 años, creo que conviene tenerlas, ¿no? Ahí a la mano, porque también son fases dependientes y cuántas fases no vas a tener a lo largo de tu carrera de Gymrat, como para decir, sabes que estoy en fase de volumen, quizás aquí es donde una PAP, una cluster o alguna que aumente el volumen de la carga pudiera ser más interesante. Digámoslo así también para el modo que dice Dani, aumentar el mood en el entrenamiento, en ese día, motivación y demás, que te impulse a seguir progresando. Y digamos así que tampoco debemos de ignorar que las cargas altas, si alguien tiene la capacidad de, en forma y ejecución, hacerlas bien, estoy seguro que esa persona, o en este caso Dani, a cargas bajas va a poder aumentar o cargar más, por así decirlo, en manera resumida, alguien que con cargas altas se mueve bien puede con cargas bajas tolerar una mayor carga y moverse todavía mejor. Entonces tampoco es que las 3 o 5 repeticiones sean del diablo, porque quien las haga bien, mis respetos, porque va a ser un crack en el amplio rango de repeticiones. En cambio, cuando las 3 a 5 reps son una mierda en forma y tipo y todo, es ahí cuando está el problema. Algo que también me sucede a mí personalmente es si me siguen en Instagram y me buscan o llevo su programa de entrenamiento, lo que sea, que ven que constantemente comparto que top sets, que a lo mejor ya últimamente pongo el que clusters, pudieran pensar que inherentemente eso va a venir en un programa que yo haga para algún cliente o algo así. La verdad es que no. Esas las utilizo en mí por cuestiones muy puntuales, sabiendo que no van a tener resultados por encima de. Y obviamente hay que considerar también en función de qué, porque comentaba Fer ahorita de que, ok, si me interesa, por ejemplo, acumular más volumen, la verdad, aunque parezca quizás los clusters pues, no son muy eficientes en el tiempo y para hipertrofia no es una estrategia primaria, digámoslo. Pero en algunos casos podemos hacer el intento y ver qué tal sucede. En el caso de Mayo Reps, quizás pudiéramos hacerles un poquito de espacio, pero también hay que ver cómo todo esto se estructura en la semana de entrenamiento.
Y eso es algo que hace, no sé si lo veo por ahí, pero un post de Jay de hace un par de semanas acerca de cómo distribuir las diversas estrategias en la semana de entrenamiento. Y algo que pudieron haber notado es que a lo mejor clusters pudieran, más no exclusivamente, venir bien al inicio de la semana, mientras que major reps probablemente más terminando la semana. ¿Por qué? Porque clusters nos van a permitir cargas más importantes, que es principalmente para lo que yo las utilizo, y más quizás en función de ejercicios multiarticulares, en donde si bien me va, espero romper con un estancamiento que al menos hasta ahora empezó muerto, ha resultado bastante bien. Pero eso es todo lo que es. Major reps, como ya decíamos, quizás funcionan mejor en ejercicios monoarticulares, porque son descansos más cortos y a lo mejor ahí sí pudiéramos acumular de forma más eficiente más volumen. Y quizás sí exponer a esa persona a más, pero de una manera un poco también más, no sé si sea el término correcto, pero más dinámica, más divertida, por decirlo así. Y aparte vean lo interesante y el trasfondo todavía más que tienen estas técnicas. ¿Por qué motivo la clúster sería más interesante en multiarticulares? Porque una, para dejar la barra, sí o sí tienes que descansar. Y la myorrep conviene más una flexión de isquio sentado, por ejemplo, que el descanso de 10-15 segundos solamente consiste en regresar las piernas a donde están, quizás bajar el agujerito de la máquina un poquito, descansas, lo vuelves a apretar y continúas. Entonces, o sea, una manera muy sencilla de explicarlas también por la inversión tiempo y para quiénes fueron diseñadas, es justamente por el tiempo que cada una, no sé cómo la puedes gestionar a lo largo del entrenamiento. Entonces, también una manera de explicarlo de manera muy sencilla, pues sería esa. Una myorrep en press inclinado con mancuerna, creo que no va a ser tan eficiente como una myorrep en una máquina hammer, por ejemplo. Porque las mancuernas las tienes que bajar, recargar las rodillas, volverlas a subir. Y yo la he hecho y es una, o sea, no se siente chido como que estar subiendo, bajando las mancuernas. En cambio, en una máquina, en un pec deck, pues es sencillo, lo vuelves a retomar muy fácil. Entonces, todo eso también tiene que ver. Totalmente, Totalmente. güey. Y exacto, ya sea la clásica, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. y es que es tan dependiente del contexto, porque puedes encontrar literatura en la cual incluso eso de el poner la barra y quitar la barra, eso le resta aplicabilidad a los clusters, pero podemos usar eso yo personalmente para tener más pequeños chances de practicar también eso que me interesa en a lo mejor menos tiempo y quizás con un costo menor de fatiga. Pero sé que también eso puede ser contraproducente en algunos contextos. Entonces, estas sí son difíciles, porque bueno, en tema general, para no confundir a nadie hasta este punto, cualquiera de las que hemos mencionado son superiores para hipertrofia, no. ¿Se deberían de aplicar en un programa sí o sí? No. ¿Pueden ser interesantes en algunos contextos? Quizás. La cosa es que es contextos muy específicos y en donde, digamos que para el individuo tienen sentido. Y en donde sí, siempre en pantorrilla. Porque, güey, Porque es Ahí ni sí. en aburridísimo. definición quieres hacer más series de pantorrilla ni en volumen. Totalmente, güey. Y creo que ahí esa, me gustó mucho esa parte que mencionaron de al final, oye, pues es que estamos viendo del contexto tal cual, y esto es mucho de Jim Ross tal cual. Oye, pues yo sé que voy a estar aquí durante años, güey, durante décadas probablemente. Entonces, al final de cuentas, como que a veces tener esa variación, saber en qué momento estás, cómo puedes hacer cierto tipo de fases, cómo puedes gestionarlas. A lo mejor en un momento quieres hacer bloques de fuerza, priorizar la fuerza y a lo mejor meter cierto tipo de estrategias podría resultar interesante. Y yo creo que igual algo para ponerlo aquí, que bueno, pues ya está implícito en todo lo que hemos dicho, pero creo que es igual es relevante remarcarlo, la parte justamente, o sea, que no existe un sistema, no existe un método, no existe algo tal cual que sea mágico, que sí, puede ser muy doloroso, o sea, que muchas veces se puede vender esa parte de que porque cuesta mucho o porque es muy doloroso, es que funciona más, ¿no? Entonces yo creo que igual ahorita hablamos de major reps, hablamos de series rectas, hablamos de PAP, hablamos de clusters, pero al final de cuentas es eso, es la forma en la cual podemos aportar tensión al músculo en el largo plazo, ¿no? Y es cómo esa tensión la podemos ir administrando de forma diferente. Y sobre todo por la parte de la cuestión fatiga, tal cual. O sea, que igual yo creo que va mucho de la mano, que igual no sé si está en el post de Jay, pero digo, lo infiero y podría llegar a ser por ese lado, que la parte pues de major reps, por ejemplo,
series que son más así, tienen como que la premisa de tener mucho esa cercanía o esa constancia en el fallo, esa sensación, ¿no? Y al final de cuentas, a pesar de que sean ejercicios pues monoarticulares, esa parte de cercano al fallo definitivamente va a desprender un poquito más de fatiga, ¿no? O mucho, no sé. Entonces, un poco más de fatiga en ese individuo. Y al final, por ejemplo, la parte de clusters, la parte de PAP, va mucho más al número, va mucho más a la carga, no va específicamente a la sensación, a la parte de la cercanía al fallo, lo que mencionabas hace un momento, Fer, igual, de la misma naturalidad del ejercicio, o sea, la parte, la naturalidad de la técnica y cómo muy probablemente hacer un PAP en unas elevaciones de talón o la pantorrilla sentado, pues no tendría mucho sentido a como podría tenerlo unas mayor reps. O sea, simple y sencillamente hacer esa pequeña distinción y acomodarlo en tu semana y después de ahí, pues ver eso cómo va repercutiendo y cómo puedes irlo modulando, es bien interesante. Y yo creo que al final hemos hablado tanto de eso para al final llegar a la conclusión de decir, pues quizá no sean superiores a las series rectas, ¿no? Pero yo creo que igual platicarlo y desmenuzarlo es interesante para que pues tengamos alguna otra alternativa en algún momento de que queramos darle una vuelta diferente al entrenamiento, teniendo en cuenta el contexto, el objetivo y tampoco verlo como algo meramente malo, porque yo creo que igual hubo un momento en el que justamente se veía como muy mal la parte de hacer ese tipo de técnicas, ¿no? Como de, oye, pues estás únicamente basándote en emociones, en sensaciones y lo demás, pero también saber que hay literatura, ahorita como mencionaste, Dani, pues es interesante, porque al menos ya nos dan la premisa de que al menos no son inferiores, ¿no? Entonces podría al menos mantener esa parte de lo mismo de una serie recta y hacerlo en algunos casos más divertido. Y también un buen mensaje que se han sobreutilizado mucho en el culturismo poniéndolas como la base, lo cual ahí creo que no debería de ser superior a una serie tradicional y se ponen de moda por el acúmulo de metabolitos, por la sensación de ardor, todo eso, más por el lado del culturismo, creo yo, libre, se pudiera decir, y que pues hay veces que esos culturistas deberían de regresar a lo keep it simple y básico para, creo yo, sacarle más provecho a su entreno sin tanta fatiga, pero sobre todo un entrenamiento de mayor calidad, porque no por hacer esas técnicas de alta intensidad, tu entrenamiento es intenso, puede ser más cansado, pero puedes estar a RIR 6 o 10 sin problema alguno, aunque hagas una rest pause, porque repito, la base de una serie tradicional cercana al fallo no la tienes bien asentada. Entonces, por más rest pause que hagas, por más drop sets, pueden ser todas las drop sets a RIR 5 sin un progreso de la carga a lo largo del tiempo, sin un acúmulo de nada, y ahí está el problema. Es complicado en general el tema, porque sí, en tema de percepción, puede sentirse como un entrenamiento más duro y eso, digamos, inferirse que va a resultar en mayor adaptación hipertrófica y no es necesariamente el caso, que se ve todo el tiempo. Una que se me viene muy a la mente son las biseries, triseries para un mismo grupo muscular, lo que denominamos como competitivo. Por ejemplo, hacer una serie de prensa de pierna y sin descanso hacer desplantes y sin descanso hacer extensión de rodilla. Es el mismo grupo muscular, serie tras serie. Hacer eso en el momento es sumamente extenuante, es muy, muy duro y es una de las maneras clásicas de entrenar, así como que de los que denominamos bros del gimnasio, que todos en algún momento hemos ido. Eh, pero hay contextos en los que ese entrenar mal, entre comillas, puede ser de beneficio. Y de hecho lo platicábamos de nuevo también mencionando allí la última vez que lo tuvimos, hablando de programación para bikini, etcétera. Por ejemplo, el caso de una chica bikini. ¿Qué pasaría sabiendo que para bikini no es una prioridad en general los cuádriceps, pero sí los glúteos? Y sabemos que un movimiento que elongue los glúteos, como es la sentadilla, puede ser muy interesante a la par de un movimiento que los acorte. Pudiéramos quizás restarle estímulo a la sentadilla para los cuádriceps haciendo alguna biserie eh, deliberadamente competitiva para que ese estímulo no vaya realmente o en su mayoría a cuádriceps, sino a glúteos. Entonces la cosa es que tú puedes ver un entrenamiento en apariencia que se ve mal o debería estar mal, pero si hay un correcto trasfondo y aplicación, no tiene por qué estar mal como tal. Y es ahí donde estas estrategias pueden brillar, quizás no inherentemente más que el entrenamiento de toda la vida, pero si pueden de alguna manera aportar un pequeño granito, que para algunas personas ese pequeño granito quizás pueda marcar la diferencia. Brutal, yo digo que estuvo
muy bien este episodio. No pensé que fuera a salir tanto de muchas raíces. Y hay un montón más, mano, y Sí. salen y siguen saliendo. Y una de las dificultades en el gimnasio es que como una serie lineal hasta cierto punto es aburrida, a menos que sean gym rats, Ujú, la gente busca novedad. Es como que, claro. oye, no sé, algo así como que más interesante o ya quiero ser avanzado y quiero entrenar como los niños grandes. Pues los niños grandes entrenan así aburridos, si has visto, ya no lo he visto últimamente, pero el logbook de Hunter Labrada, tres Ujú. series de tal rango de repeticiones y listo, ya estuvo, se mamó. No es como que aplique gran cantidad de estrategias de estas porque pues en ese contexto no son interesantes. No, Muchas y es que personas tienen la capacidad de manejar cargas altas a reps medias o altas, güey. Y es Claro. ahí lo divertido, por así decirlo. exacto, lo divertido. Por ejemplo, tienen la capacidad de manejar cargas más importantes, que a lo mejor eso mismo es lo que les da como que esa adherencia, qué sé yo, y a veces hace dudar. Se me viene a la mente el caso de Jorge Trejo, que por ejemplo, ya siendo fuerte en algunos ejercicios, se hace pensarse si queremos que se vuelva todavía más fuerte, porque eso a lo mejor pudiera ser mayor riesgo para la longevidad del atleta. No digo que se vaya a lastimar inherentemente, pero son cosas que hay que considerar en el gran espectro de las cosas. Y algunas, insisto, estrategias que pueden parecer mal en el papel, en el debido contexto, pueden estar justificadas, ¿por qué no? Tampoco es como que vayamos a decir, mira, este paper dice que no, y si lo haces eres un tonto. No, oye, hay cosas que a lo mejor no sabemos del todo, sabiendo que partimos de muchos saltos de fe hasta cierto punto, y no todo está dicho como la gente cree, de que, mira, haces biseries competitivas, no sabes, estás menso. No, realmente. Si se conoce el contexto, puede llegar a justificarse. Y también Y ahí sobre dejar. todo Dale, perdón. que la técnica que vais a utilizar tenga las bases del entrenamiento bien sentadas, la suficiente cercanía al fallo, el contabilizar el volumen de entrenamiento, Ujú. contabilizar sobre todo el volumen de entrenamiento y listo. Creo que con esas dos bases y la correcta ejecución podrías ya decir que tu técnica de alta intensidad puede caber en un programa. El problema es cuando las usas y no sabes ni siquiera las series semanales o si la cercanía al fallo en otras series es similar. Ese es el pedo. Y está mejor, güey, lo que comentas, el hecho de saber las bases, porque igual te da rienda suelta para tú en estos casos manipular un poquillo la estrategia para hacerla más eficiente en ciertos casos para ti, porque al final de cuentas creo que tanto en la parte de la literatura no tenemos nada ya muy establecido, por decirlo así, y al sonar como que son técnicas o son protocolos, pensamos que deben de ser números específicos, ¿no? O sea, como debe de ser así por estas series, por estos descansos, etc. Si no, no funciona, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas, muchas veces eso puede llegar a pasar cuando se pierde el foco. Cuando se pierde el foco de la intención es únicamente hacer la técnica, pues no, y la intención es intentar darle más tensión al músculo, ¿no? Tratar de sacarle un poquito más de provecho a eso. Y cuando tienes el entendimiento del entrenamiento, de la base del entrenamiento, puedes darte soltura a modificarlo un poquito, o sea, no porque lo modifique ciertas partes ya no va a funcionar para nada, ¿no? O sea, cuando realmente se tiene esa parte de la base, pues tienes un poco más de cuerda suelta para ir modificándolo, pues tal cual, a tu gusto, que yo creo que eso igual va mucho de la mano, o sea, si al final de cuentas va muy dependiente del contexto, pues saber más tu contexto y tratar de hacerlo mejor para tu contexto, pues puede resultar más eficiente, ¿no? Pues no sé, pero a mí ya me dieron ganas de entrenar. ¿Verdad que sí, güey? Sí se antoja. Exacto, eso es una de las noblezas que yo encontré por ahora en top sets y clusters. Ujú. Tan solo el hecho de me emociona ir a ver pues, qué pasa, qué se siente y ya sabiendo de antemano que pues, no es inherentemente superior, tampoco me voy a engañar yo solo y voy a decir, no, aquí está el secreto de los glúteos de Ronnie Coleman. Pues no, en absoluto. Y si hay algunas estrategias que se pueden ver y sentir un poquito extrañas, igual nada más por ir finalizando, como por ejemplo que estaban muy de moda, las parciales en longitudes largas, que mucha gente no entiende del todo a qué se refieren, pero es básicamente elongar el músculo y no completar, digamos, la contracción máxima, de forma intencional, para pasar más tiempo en esa elongación bajo una carga y que puede ser, al menos de acuerdo a la evidencia ya metaanalítica que tenemos de Milo Wolf y sus colegas, puede ser una estrategia interesante. ¿Se ve raro? Sí. Es como hacer una sentadilla hasta abajo, obviamente, y no subir del todo, hacer así tus repeticiones. Ujú. De esas también las utilizo algunas, las utilizo, si no me equivoco, en remos, las utilizo en curls, el predicador, y las utilizo en qué más.
en curl isquiosurales sentado, inclinado un poquito hacia adelante. Sé que va a ser superior. Aquí sí probablemente hay un quizás, existe una pequeña ventana de oportunidad de que sí sea superior a series tradicionales y de nuevo, me parece divertido hacerlo, se me hace como que, pues, ¿por qué no Pero experimentar el daño un muscular, experimento? güey, es Exacto. mayor, güey, sin duda alguna. Y esa es una de las claves en su programación, comenzar todavía con menos volumen y quizás menos proximidad al fallo del que haríamos regularmente. Pero fuera de eso, el exponer a la persona a esas longitudes, también pienso, me estoy aventurando un poquito, pero puede ayudar a la prevención de lesiones. Que oye, si ya realizas esas elongaciones con una carga importante, pienso que pudiera llegar a ser interesante. Tengo la evidencia para respaldarlo, no, pero oye, es que es apenas un tema emergente que es de esos pocos que sí vale la pena, en donde puede tener algún beneficio, si no aditivo, incluso superior al full ROM, aunque suene extraño. Y aquí lo interesante con estas es que se hagan, no siempre y cuando, pero cuando la fase concéntrica ya sea incapaz de completarse con la mejor técnica posible, porque es ahí cuando la fase de estiramiento todavía se puede seguir completando cierta parte del rango y estimulando fibras que quizás nunca hubieras estimulado. Entonces, el problema ahí es cuando omiten el acortamiento por priorizar de más el estiramiento, cuando, oye, si puedes seguir completando la repetición o la serie hasta la contracción, pues hazlo. Ya cuando te veas limitado por eso, termina con las parciales en longitudes largas. Y eso incluso no lleva más a la parte de resignificar incluso el fallo, o sea, el fallo muscular, porque entonces, oye, ¿hasta qué punto llega el fallo cuando Ah, y ya aquí me muy... salgo del Zoom. Aparte de, no, ya, vámonos porque se acabó. Y de decir, güey, si puedo seguirlo estirando, puedo seguirlo moviendo, o sea, en ese punto dices, ok, la parte que mencionabas, Fer, de ya no poder hacer bien la concéntrica, al final saber que, ok, ya no voy a ser capaz y voy a destinar esa energía que probablemente estuviera invirtiendo en terminar la concéntrica para seguir en la parte alargada, por decirlo así, y tratar de seguir moviendo la repetición hasta que llegue tal cual la parte del fallo muscular, ¿no? Que es que esté más cercano a... Es interesante, o sea, es interesante el cómo muy probablemente eso pueda resultar ser más efectivo teniendo en cuenta, claro, la gestión de la fatiga, en qué ejercicios y ver, monitorearlo, ¿no? Que creo que era algo que esa charla sí me la aventé con que la que grabaste con Helms, Dani, y creo que al final de cuentas, igual esa parte de irlo implementando, pues oye, vamos a probarlo poco a poco, ¿no? Poco a poco, y que al final de cuentas, lo mismo, no es que sea en este momento lo mejor, pero yo creo que sí va de la mano de que sí debes tener ya un entendimiento por series rectas y cercanía al fallo muscular para poder realmente hacer un poquito más eficiente esta parte, o sea, poder hacer más eficiente la implementación. Entonces, Pues esa igual es una estrategia interesante. ahí donde está el fallo es donde tú lo estandarices que termina la Ujú. serie. Y casi siempre es un fallo concéntrico cuando estás a longitudes largas o parciales porque pues, terminas fallando cuando quieres subir y completar todavía cierta parte de ese rango en la fase concéntrica. Sigue Ujú. siendo concéntrico, ¿no? Creo yo el fallo sigue estando ahí. ¿O tú qué opinas ahí, Dani? Que de hecho es una de las críticas comunes cuando se emplean parciales en longitudes largas de, oye, ¿cómo estandarizo hasta dónde sí, hasta dónde no? Y fue algo de lo que le pregunté justamente a Milo Wolf en su momento. Y la respuesta es, pues mira, no es tan problemático mientras estés en un umbral, en un rango, que bien puede ser hasta cierto punto arbitrario para ti ya decir hasta aquí, en tema de cómo estandarizar qué es una repetición parcial, con eso es suficiente. Un ejemplo es dominadas. Yo antes, cuando hacía dominadas, pues era, si no llego hasta acá en la concéntrica, entonces no la cuento. Y si ya no estoy llegando hasta ahí, eso ya fue el fallo. Pero sí he notado que si continúo, a pesar de que ya no se ve hasta que tengo la barra por aquí, sí puedo sacar más repeticiones. Y justamente ahora mi percepción de la cercanía al fallo cambia. No, quizás no signifique que cambie de forma muy significativa la respuesta hipertrófica longitudinal, pero sí al menos me hace entender que pudiera haber sacado más. Y sí, sí se ve raro, como que estás flojeando, como que, no sé, como que, ¿por qué no completas, sabes? Sabiendo que venimos de la escuela del full ROM, que curiosamente no tiene tal grado de evidencia como la gente cree, de que el full ROM sea
inherentemente superior. Y esa es una de las grandes, bueno, entre comillas, grandes controversias de los últimos años. Y adicional, que algunas personas, es práctica muy usual, al menos en el gimnasio donde yo voy, se centran en todo lo opuesto. Por ejemplo, hacen elevaciones laterales con esta extremidad, la dejan así y con la otra continúan. Ujú. O sea, estamos hablando de acortamiento, claro. ¿Va a haber mayor flujo sanguíneo estando así? Probablemente sí. ¿Va a haber más sensación de dolor, incomodidad? Claro que sí. ¿Pero eso significa más crecimiento? Seguramente no. Y esa fatiga adicional no es interesante. ¿Qué sí sería interesante? Cambiar de implemento, utilizar una polea en donde digamos que el perfil de resistencia cambie y sea favorable para que tengas esa resistencia cuando está el músculo elongado y quizás mantenerte más tiempo ahí. Todo lo contrario a lo que la gente hace cuando busca esto también en pull de bíceps. Lo veo mucho que se mantienen aquí con una mancuerna y siguen. Ujú. Si acaso sería interesante que algo te esté jalando hacia allá, haces repeticiones. Es como cambiar un poquito el chip, por eso digo que esas en lo personal se suelen ver raras. Y muy probablemente de ahí incluso venga la parte de tal vez esa ligera ventaja que tenga por el hecho de que muy probablemente muchos de nosotros no hayamos entrenado en ese rango del movimiento, no hayamos exprimido, por decirlo del todo, ese rango de movimiento y siempre tener la parte concéntrica justamente como el tope. Y esa parte de estiramiento, muy probablemente como es un estímulo nuevo, a principios, obviamente, el daño muscular va a ser muy elevado, pero en el largo plazo probablemente puede que estés activando distinto tipo de fibras y eso podría llegar a ser interesante también para tratar de verlo por el lado de unas gains nuevas, por decirlo así, unas gains diferentes. Pero bueno, yo creo que igual, pues va, ¿no? O sea, apenas ahorita que lo mencionabas de Milo y lo demás, es algo que está como que empezando a tomar un poquillo de vuelo, de carga pues sería interesante ver lo que pasa en 10 años, ¿no? A ver hasta dónde parten de la parte de las parciales. Que es bien curioso cómo muchas veces eso pues se hacía old school. O sea, ¿saben? Y al fin, Muchos. Sí, 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 y al final creo yo que el tiempo sigue siendo la estrellita, claro. porque si vemos quiénes hacen con más, o sea, repiten más las parciales a longitudes largas comúnmente, y no generalizo, entrenan 4 días con un bajo volumen de entrenamiento y tienen poco tiempo para entrenar y priorizan otras áreas de su vida. Así que la conclusión casi siempre es que la gente que utiliza un volumen más bajo, menos frecuencia a nivel de, no entrenan de lunes a domingo, sino 4 días, pues oye, tienes poco tiempo para entrenar, quieres sacarle el máximo partido, ahí está, creo que la mayoría del por qué se empiezan a implementar. Pero si entrenas 5 o 6 días, no creo que alguien quiera incluir más de 2 veces ese tipo de técnicas. Spoiler. Aquellos que optan por el cinismo, últimamente pues, no importa tanto, a suficientes Sí. series, suficiente proximidad al fallo, progresa Y listo. y ya, güey. Y Si sigue quieres algunas entrenando. de estas, pues échale, son divertidas. Sinceramente, me la Sí. paso bien cuando hago top sets parciales o clusters, pero pues ya todo lo que es. Perfecto, güey. Pues bueno, gran conclusión, carnales. Pues nada, creo que ya hablamos de bastantes temas. Estuvo muy interesante este episodio. Carnales, ¿quieren agregar algo antes ya de terminar el episodio? Antes de pasar a las recomendaciones musicales, claro que sí, de esta semanita. Ya tenía tiempo que los episodios no duraban un poquillo más de la hora. Este sí se fue como hora 15, hora y algo, ¿eh? Sí, esto está bastante bueno. ¿Algo que agregar, Ferdan? No, nada. Yo digo que Nada, la nada. estuvo bien chingón porque hay mucho, sí, controversia, ¿no? O como cada uno entrena diferente, Ujú, bajo las mismas bases, evidentemente. ujú, Uno sabe por qué las aplica en ciertos momentos y eso es lo chido, que entre nosotros nos podríamos llegar a entender todos los que ujú. nos seguimos en el medio, sabemos el por qué las están incluyendo. Eso es lo chido y lo bonito del entrenamiento, digámoslo así, basado en evidencia, se podría decir, y que lo interesante sería que lo escuchara gente que quizás hace un sobreuso de estas mismas y quiere reajustar su entrenamiento para sacarle un mayor partido. Keep it simple, stupid, kiss. Últimamente, si Yes. quieres algunas de estas, vale, está bien, pero Ujú. más allá de eso no podemos asegurar que van a ser superiores.
Creo que la más interesante, para no ser demasiado redundante, probablemente sean las parciales, al menos en los últimos años. Pues si te pones a pensarlo, aún así, no en el otro mundo. Es solo como que se aprovecha la porción donde tu músculo está estirado y ya. Y listo. Y al final de cuentas, tal vez podría hacerlo en un contexto donde ya se tiene, o sea, güey, ya tienes tiempo entrenando con las bases bien sólidas, o sea, Sí, ya es ese pequeño plus, pero al final de cuentas, sí. y qué bueno que menciones esa parte, Fer, de decir no es la gran técnica, no es la diferencia, o sea, solo son pequeñas cerecillas que van a ir poniendo. Al final de cuentas, curiosamente, pues lo más difícil es lo más simple, güey, seguir entrenando, acercarse lo suficientemente al fallo las suficientes veces a la semana y a lo largo del tiempo, güey, durante los años. Yo grabé un entrenamiento que ojalá ya se suba próximo a YouTube con un compa que se llama Iván Ortiz, que literal, güey, todo el entrenamiento, porque literalmente lo quise chingar, todo el entrenamiento fue a parciales en longitudes largas y tuve bombeados los pechos por una semana entera, güey. Le mandaba mensaje al vato y le decía, güey, sigo bombeado, de que hicimos un crossover para zona baja y un press y todas las series acabamos en parciales. Güey, no lo volví a repetir. Ah, güey. Pues, carnales, ahí lo dejamos. Fer, Dani, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta semana de música? ¿Qué les dejamos a los Gym Rats antes de terminar el episodio número 75? Dice nada. Y yo la de Compa Vladi, de Natanael Cano. Compa Vladi, nata. Ya estás. Dani, ¿qué dejas para esta semana? Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, de Mazo noventero. Si alguien de los que nos escuchan es por ahí de esos años y jugó el juego Tony Hawk Pro Skater 2, sabrá de lo que hablo. Y si no, pues checa el hombre, está buena y se prende, está buena la agresividad personal. Si no, pues revísenla. Sobres, yo les voy a dejar la de Una raya más al tigre, del buen Julián con la banda elemental en esos tiempos, de Mazatlán, Sinaloa. La- Está muy chingona esa rola. Entonces, Dani, Fer, como siempre, carnales, un gusto, un honor conversar con ustedes. Gran plática, gran charla, episodio número 75. Y pues bueno, con esto lo cerramos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron en YouTube. Muchísimas gracias al buen Tony por las galletas que en este momento las está enseñando Dani. Para aquellos que están escuchando en Spotify, en YouTube pueden ir a ver la galleta porque pues nada más la están escuchando que le está mostrando Dani, pero en YouTube pueden ir a ver el video para que la chequen. Gran regalazo del buen Tony. Vayan a ver cómo la chopean leche Lala 100 a sus historias de Instagram. Sí, güey, sí. Con proteínas essentials, así lo A vamos a hacer. huevo. Obvio, sí. Sería una gran manera, güey, de consumir esa Ya nada galleta, más se güey. va a ver De, el con- lente de de la consumirse rata. así será. Sí, sí, sí. Así debe de ser. En uno de esos momentos que a Dani le falten calorías, yo sé que la va a agarrar. Sí. Es probable que sí. ¿Estás Ya de me acuerdo gustan esas que circunstancias. su consumo, cuando la consumas, Dani, debe ser poético? Tiene que tener una razón de Sí, ser sí. cuando lo hagas. Sí, no se tocan. Si no, no Si se es toca. consumo, Entrenamiento o algo así. Algo debe ser ahí. por supuesto. O cuando Y quieras romper el déficit. no, A ver podría si ser. duran, sí. Pero por ahora, así queda, porque pues está bien en una cajita, ya, mira. Ya se puede. Ah, Ahí está. Todavía la vas a mantener ahí. Pero bueno. Cada episodio, güey, muestras la galleta. A ver, va a haber un episodio del que ya no va a estar, ¿no? El que No ya la hablemos vas de paz tristes por ahora. Pues nada, carnales, ahí la dejamos. Muchas gracias a todos los que nos vieron y escucharon en YouTube y también a los que únicamente nos escucharon en Spotify. Muchas gracias a la gente de allá. Tal y como me comentó Dani, los links hacia todo lo que comentamos y en verdad nos ayudaría muchísimo si nos apoyan en esa cuestión para que sigan más Gym Rats por el momento. Episodio número 75. Vamos ya cercano al 80, cercano al 80. Esperemos si todo sale bien antes de que acabe el año. Entonces, pues bueno. Carnales, como siempre, un gusto, un honor y nos estamos viendo en el número 76. Sobres.